Y bueno, me gustaría que me acompañarais, si podéis disponer de la Biblia, en Jeremías, el profeta llorón que le decían. Jeremías en el capítulo 17, versículos del 7 al 10. Había titulado el mensaje de hoy El sentido de la vida. Y le quería haber puesto un subtítulo, que era El sentido de la vida o una vida sin sentido. Uno decide, ¿no? ¿Qué parte, cómo quiere vivir la vida? ¿Una vida con sentido o una vida sin sentido? Y bueno, leemos, dice así en Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 10. Lo repito para los que luego lo escuchan, que está grabado, que tengan la oportunidad de buscarlo varias veces. Bendito, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová. Y vuelve a decir, y cuya confianza es Jehová. Parece una redundancia, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová, coma, y dice, y cuya confianza es Jehová. Ahora vamos a aclararlo un poquito. Pero continúa diciendo en el versículo 8, porque será, ¿cómo? Y esto recuerda un poquito al Salmo, ¿verdad? Al Salmo 1. Porque será como ¿quién? Como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aparentemente parece que haya una desconexión aquí en el texto, ¿no? Dice que tiene que ver lo primero con lo segundo. Y evidentemente, sobre todo cuando uno lee los dos capítulos que van al lado del 17, le encuentra sentido. Y Dios quiere decirnos algo bastante interesante, ¿no? Y ahora vamos a regresar a este texto, pero quería hacer un poquito de señalar una estadística que he estado buscando, ¿no? Y el miércoles en la radio hablamos sobre eso y me llevó a ampliar un poquito más la búsqueda y encontré que, por ejemplo, en España hay 3.600 suicidios al año. 3.600 suicidios al año. Parece mucho, pero son 10 personas, hombres, mujeres, da igual, 10 personas que se suicidan, que se quitan la vida voluntariamente al día. O sea, cada día 10 personas en España se quitan la vida. Eso es decir que cada 100.000 personas un 2,87%. A mí me encantan las estadísticas, pero tiene mucho sentido. Podríamos decir, bueno, claro, es que España es completamente apartada de Dios, el pecado, la idolatría. Yo el otro día en la radio que decía estas mismas cifras, enseguida el compañero me salió con eso. Dice, bueno, es que España, estos idolatrías, nos estamos apartando de Dios ya, de Dios no se habla, no se puede nombrar a Dios, es un país totalmente ateo. Bueno, cualquier delicia sobre España. Pero yo digo, pues voy a buscar otros países. Y por buscar países que nos son más familiares, busqué Argentina. Y Argentina, que tiene 2 millones menos de habitantes que España, tiene 6.166 suicidios al año. Es decir, 17 al día. Un 14,29% cada 100.000 habitantes. Caramba. De Argentina no podemos decir que sea un país totalmente ateo. Según las estadísticas evangélicas, dicen que un 20% del país asiste a alguna iglesia. Entonces, el hecho de que sea España un país idólatra o ateo quizá no es la razón. Así que me fui y busqué en Ecuador. Ecuador, que es un país de unos 16 millones de habitantes, tiene 1.207 suicidios al año. 3,3 al día. Proporcionalmente, Ecuador tiene menos suicidios.
También es posible, porque busqué lo mismo por África y salen niveles muy bajos. También puede ser que las estadísticas no estén muy bien, que no haya un departamento que haga las estadísticas estas, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a buscar un país más serio con el tema de estadísticas, un país que es reconociblemente protestante, un país que no puedes decir, bueno, es que Ecuador, Argentina, la economía está muy mal y eso hace que mucha gente se quite la vida por la crisis. Bueno, pues un país que no tiene crisis, Estados Unidos. Y resulta que hay 121 suicidios al día, un 13,8% cada 100.000, casi el mismo nivel comparándolo con Argentina. Los niveles varían, ¿eh? He puesto estos tres porque para que nos sintamos familiares, que nos suenen los países y las cifras. Y las proporciones, por ejemplo, en homicidios va más o menos por ahí. España está entre los países que menos homicidios tiene de Europa, tiene un 0,6%, Argentina un 6,9%, Ecuador un 3,1% y Estados Unidos el que más, un 7,5%, que comparado, por ejemplo, con Venezuela está en un 64% este año pasado, en 2018. Así que podemos ver que el hecho de que un país sea más creyente o menos creyente no afecta. No afecta. Y eso tiene mucho que ver, ¿por qué me está soltando estas estadísticas este hombre? Por el contexto en el que Jeremías está diciendo esas profecías al pueblo. Porque son unas profecías que se las está diciendo al pueblo de Judá, un pueblo principalmente creyente, creían en Yahvé. Su problema es que creían en Yahvé, pero seguían a otros ídolos. Y si leemos Jeremías, nos vamos a dar cuenta que no todos los ídolos que seguían eran ídolos necesariamente como los que se nos vienen a la mente rápidamente, ¿no? Como los ídolos católicos, una figura, una estatua o la diosa tal o el dios cual. Habla que hay dioses que nacen del corazón. Por eso es que en el versículo 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces leo yo 3 versículos del capítulo anterior que nos pueden dar un poquito de luz a qué clase de ídolos se estaba refiriendo, ¿no? O cómo hay otros ídolos que no tienen nada que ver a veces con lo que nos imaginamos. En el 16:12, por ejemplo, dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Le está recriminando Dios a Judá. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras ¿qué? Tras la imaginación de su malvado corazón, no escuchándome a mí. Y está hablando que se había vuelto un pueblo idólatra, pero no nombra ningún ídolo. Les está diciendo que se han ido cada uno tras la imaginación de su propio corazón. Es decir, el Dios que cada uno se había querido construir. Luego en el versículo 19 dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, dice Jeremías, y refugio mío, en el tiempo de la aflicción a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Es decir, que habían llegado a idolatrar no solo las imaginaciones de su corazón, o dicho de otro modo, los deseos de su corazón, o sea, todo aquello que deseaban. Hoy en día estamos en la época de los ídolos 2.0 o 3.0. No estamos en la época de los ídolos como antes, ¿no? De que tallaban en una piedra un ídolo. Hay cierto grado de paganismo en la religión católica, pero ya no entra en ese paganismo, en esa idolatría que se vivía antiguamente. Hoy estamos en otro tipo de idolatría. Se idolatra al hombre principalmente. El hombre se ha vuelto ególatra. Se adora a sí mismo. Eso tiene un nombre técnico. Entonces, sus deseos, los deseos del hombre se han convertido en sus dioses. ¿Qué desea? El auto, cosas materiales. Las cosas materiales se han vuelto en los dioses de la sociedad de hoy en día. Y la sociedad no está ahí fuera. La sociedad ha impregnado a la Iglesia también. Por lo tanto, los deseos del corazón de cada uno, los cuales dice que son engañosos, que nos llevan a confundirnos, y aún nos puede parecer que son cosas buenas y nos llevan a cosas malas, sino que también hemos hecho de los hombres dioses. Y a la vista está.
que poco falta para que a Messi lo hagamos Dios, o artistas, o a jugadores de algún deportista, e incluso, lo peor, que en el mundo evangélico hacemos dioses, hacemos ídolos, y es ídolo en cuanto le estamos desviando la adoración de Dios hacia la persona y no hacia el Dios de la persona, a estrellas evangélicas, de televangelistas, cosas de estas, ¿no? Y esto pasaba en esa época, que venían de cualquier parte y hacían incluso señales, ¿no? Y harán señales más grandes y la gente, las muchedumbres lo seguirán. Está por ahí, ¿no? Luego lo buscaré. Entonces, ¿qué pasa? Dejando a un lado de que hacemos, la sociedad de hoy en día hace del hombre, hace dioses, voy a quererme parar un poquito nada más en que hemos endiosado nuestros propios deseos. Vamos a reducirlo a ese apartadito. Y parte de la razón por la que hay tantos suicidios, investigando un poquito, tiene que ver porque la gente ha perdido el sentido de la vida. Y mientras en la antigüedad la gente nacía con un propósito, con un sentido de la vida que sabía cuál era, había una cosa establecida, ¿no? Se llamara cultura, se llamara lo que fuera, cada uno sabía lo que le correspondía en la vida, trabajar y cuidar de la familia. Y fuera de ahí poquito más. Y ese era su objetivo en la vida, hacer feliz, cuidar, proteger a su familia. Y eso se ha perdido en cuanto hemos hecho dioses de nuestros propios deseos. Entonces, lo que nosotros deseamos, que eso se llama hedonismo, lo hemos convertido en Dios. Hemos perdido de vista el sentido de la vida y estamos viviendo una vida sin sentido. Y había un autor que se llamaba Mark Twain, no sé si habéis leído algún líbrico de él, decía una frase que me la apunté aquí porque me gustaba mucho. Hay dos cosas importantes en la vida. Una, cuando vienes al mundo, y dos, cuando descubres para qué viniste. Y el problema es que la mayoría de los creyentes hoy en día, reduciendo a los creyentes, ¿no?, a los que creen o creen en algo, se acercan a Dios con un propósito, que es el de recibir. Y está bien, porque el primer acercamiento que tenemos a Dios, la primera vez que nos acercamos a Dios, es para recibir dos cosas: perdón y, en consecuencia, vida eterna. Perdón y vida eterna. Y esa es la razón por la que nos acercamos a Dios, para recibir. El problema es que luego continuamos queriendo vivir la vida solamente esperando de Dios lo que queremos recibir. Solo para recibir. Y eso es un problema que se añade, porque acabamos teniendo las iglesias llenas de personas insatisfechas, viviendo vidas sin sentido. Y eso es trágico. Y te encuentras constantemente, que ya no hablo de los problemas cotidianos que cualquier persona puede tener de adentro o de afuera, sino que las iglesias están llenas, o te encuentras creyentes por todas partes, frustrados, deprimidos, porque tienen vidas sin sentido. Y es porque se acercan a Dios con unas expectativas que Dios no está dispuesto a cumplir. ¿Os acordáis de aquel versículo que dice: pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios deleites o para vuestros propios deseos? Pues eso está emparejadito con eso, con que los deseos del corazón son engañosos. Se me vaya agarrando un poquito el hilo por donde va. Entonces, cuando nosotros solo estamos pensando en nosotros mismos, yo no digo que no haya que pensar en nosotros mismos, pero cuando solo pensamos en nosotros mismos, tenemos más posibilidades de vivir una vida de frustración, porque le perdemos el sentido de la vida. Acordaos que la frase que he dicho, las dos cosas importantes, ¿no?, que decía: cuando vienes al mundo y cuando descubres para qué viniste. Entonces yo creo que nos acercamos a Dios para recibir perdón y vida eterna, pero hemos de permanecer en Dios para darnos a Dios y para darnos a los demás. Si no hacemos eso, le perdemos el sentido a la vida.
Si nos mantenemos, una vez que hemos recibido el regalo de la vida eterna, hemos recibido el perdón, el don de la salvación, si nos mantenemos en Dios solo para recibir, solo esperando que Dios nos dé, tenemos un problema. Porque vamos a ir caminando por la vida cristiana con la frustración de que nuestros sueños, y digo bien en decir nuestros, porque a veces nuestros sueños nacen de nuestro corazón, y nuestro corazón, repito, es engañoso y perverso, ojo, dice el versículo, acabamos viviendo frustrados, porque vemos que nuestros sueños se frustran, no salen, no, ¿por qué? Porque quizás estábamos persiguiendo al Dios equivocado. Habíamos convertido en un ídolo nuestros deseos. Habíamos convertido en un ídolo nuestro propósito y no el propósito de Dios. Así que no importa realmente lo que nosotros esperemos de Dios. Realmente lo que es importante para la vida cristiana no es, repito, lo que esperemos de Dios, sino lo que espera Dios de nosotros. Y empezando a darle ese giro de percepción a nuestra vida cristiana, es que vamos a entender un poquito, le vamos a dar sentido a nuestra vida. Porque ya no es lo que esperamos, porque Él ya nos ha dado todo lo más que nos puede dar, que es el perdón y la vida eterna, sino que es, ya habiendo recibido esto, ¿qué espera Dios de nosotros? Y ahí es donde nos tenemos que empezar a poner a caminar. ¿Qué dos cosas importantes nos han sucedido como cristianos? Hemos nacido de nuevo, como decía la frase, cuando venimos al mundo, dos cosas importantes, cuando venimos al mundo y cuando descubrimos para qué vinimos. Pues yo digo, dos cosas importantes. Nacer de nuevo, cuando vinimos, como una nueva criatura, y cuando descubrimos la razón por la que somos hechos hijos de Dios, que es para servir a Dios y para servir a los demás. Y entonces vamos a dejar un poquito de lado, como vemos en el mundo, cantidad de creyentes de por qué me pasa esto a mí, por qué me pasó esto, que estoy pagando el precio de algún error, de alguna maldición generacional, etcétera. Y mucha gente leyendo, he leído varios artículos sobre por qué la gente se suicida. O sea, 10 personas al día son bastantes, ¿eh? Muchos de los casos, hay casos de depresiones agudas, hay casos de que no han sido capaces de superar una crisis profunda, de que lo ha perdido todo. Hay casos extremos, pero un porcentaje muy alto de los casos de personas que se suicidan podría haberse evitado con un poquito de saneamiento mental. Y he querido resumir 4 puntos que como cristianos nos pueden ayudar a sanear nuestra mente. Una es buscar esa libertad interior, que cuando leemos en la palabra de Dios dice, y Jesús os hará verdaderamente libres, se está refiriendo un poquito a esto. Es que tenemos siempre la libertad de escoger cómo nos presentamos ante una crisis. Nosotros lo decidimos. Hay casos de crisis extremas que el entorno y el interior nos lo van a poner muy difícil, pero en la mayoría de los casos tenemos la libertad de escoger cómo nos presentamos ante esas situaciones. Luego, buscar el sentido fuera, el sentido de nuestra vida fuera, no dentro de nosotros. Entenderme, dentro de nosotros está el Señor, somos templo del Espíritu Santo, pero no me estoy refiriendo a eso. Cuando digo de no buscar el sentido de nuestra vida dentro, es no buscarlo en lo que a nosotros nos satisface, sino buscarlo fuera, en qué es lo que satisface a Dios que hagamos, en qué es lo que podemos hacer para que la vida de los demás cambie, qué podemos hacer para que el reino de Dios se extienda, para poder compartir lo que nosotros hemos recibido con otros. Es decir, buscar una causa que sea mayor a nosotros mismos. Porque si no miramos nuestros problemas realmente con la suficiente perspectiva, nuestro problema nos puede parecer gigantesco y enorme. Y es que estamos buscando el sentido de todo lo que somos y hacemos en nosotros mismos. Entonces, cuando miramos hacia afuera nos damos cuenta que nuestro problema no era tan grande. No quiere decir que no fuera grande, sino que no era tan grande.
ya sea que sirvamos a Dios directamente, como hay gente que lo deja todo y se pone a servir a Dios, o servir a Dios a través de la familia, a través de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestro prójimo, como dice la palabra. Es una forma de servir a Dios y de buscar una causa mayor. Gente que se entrega a una causa mayor, incluso en el mundo, sin creer nada, le encuentra un sentido a la vida y vive una vida satisfactoria, porque salen de sí mismos, salen de centrarse en sus propios deseos o en sus propias necesidades y miran hacia afuera y dedican su vida a algo más grande que ellos mismos. Aún más, pues siendo cristianos, pues ese sentido tendría que ser más claro, más evidente, ¿no? Luego 3, una cosa muy interesante, ¿no? Dice, vive como si estuvieras viviendo por segunda vez. Y es que muchas de las personas que entran en ese vacío existencial que les lleva a plantearse el suicidio, ya no digo los que se suicidan, es porque han cometido errores que piensan que, son imperdonables o que no tienen solución. Entonces, un consejo que se da es que se viva, y yo creo que para los creyentes nos puede servir muy bien, porque había un libro que se titulaba ¿Qué haría Jesús en tu lugar?, que me encantaba, y de hecho hicieron una película, algún día la pondremos, hay una película modernita del 2015, así. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Que es una forma de que antes de que tomes cualquier decisión, piensa, ¿Jesús haría esto en tu lugar? Y está muy interesante, ¿no? Y es una forma, lo que estoy diciendo es algo parecido, ¿no? Antes de tomar una decisión, plantéatela como si fuera tu segunda oportunidad. O sea, el error que estás a punto de cometer, ¿tienes alguna opción de rectificarlo antes de cometerlo? Es como si estuvieras viviendo por segunda vez esa situación. No sé si me hago explicar. Te enfrentas a una decisión en la vida y normalmente uno comete el error porque se deja llevar, porque cauteriza las consecuencias, o sea, las nubla, las disimula en su mente, ¿no? Cauterizar es la palabra que se usa. Pero si uno se hace consciente de las decisiones que toma en la vida, muchas se nos van a escapar, evidentemente, como si estuviéramos a punto de cometer el error imperdonable o el error que nos va a llevar a determinadas situaciones en nuestra vida, ¿qué decisión tomaríamos o qué camino llevaríamos? Y para terminar, porque no quiero alargarlo mucho hoy, hay muchas formas de suicidarse, ¿no? He utilizado por buscar una referencia que no sea cristiana, que es el suicidio físico, ¿no? Porque le lleva a la gente a tomar esas decisiones tan trágicas de quitarse la vida. Hay otro suicidio que es igual o tan grave, que es el suicidio espiritual, ¿no? Que es un poco eso, un poco no confiar en Dios y no tener nuestra confianza en Dios. Confiar en Dios, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Os acordáis de ese versículo tan Proverbios? Lo que está queriendo decir no es que no confíes en otro hombre, tenemos que confiar los unos en los otros. Pero cuando dice bendito el varón que confía en Jehová, está queriendo decir bendito, o sea, te va a ir bien si de quien te fías, aparte de tu vida cotidiana, de quien te fías para tus decisiones en la vida es Dios. Y lo que decía al principio, que parece una aparente contradicción y cuya confianza es Jehová, viene a decir, y en cuyo refugio es Jehová. Donde tú te sientes confiado, donde te sientes seguro, donde te sientes protegido, es Jehová. Así que dicho de otra manera sería, bendito el varón del que todas sus decisiones están confiadas en Jehová, porque él sabe todo lo que mejor te conviene, y cuyo refugio, cuyo lugar de seguridad es Jehová. Esa sería una traducción más entendible. Y eso es, yo creo que es lo más importante para la vida de un cristiano y lo más importante que yo quería resaltar hoy, aunque evidentemente he hecho un pequeño resumen, ¿no? Que creo que como cristianos, para no cometer un suicidio espiritual, debemos de empezar a alejarnos
de confiar en nuestros propios deseos, porque son engañosos y nos pueden llevar a conflictos a la larga y a la media corta, a la corta, a la media y a la larga, sobre todo, conflictos porque cuando nosotros confiamos en nuestros propios deseos, corremos el riesgo de que nuestros deseos estén adulterados, estén corrompidos, y con toda probabilidad es así. Así que mejor confiarnos de lo que dice la palabra de Dios, seguir lo mejor que cada uno pueda, poner toda la intencionalidad en seguir a Dios, sus estatutos, sus preceptos, porque seguramente nos va a ir mucho mejor. Y sobre todo, que nuestro refugio no esté en las cosas externas, no esté en el dinero, en la seguridad que me da el dinero o en la seguridad que me da la familia, aunque es importante, ¿no? Eso, una cosa no quita la otra, o en la seguridad que me da mi trabajo, o nuestro refugio realmente en tiempos de crisis es Jehová, nuestra confianza es Jehová, y ahí es donde tenemos que ir siempre. Y ahí la canción, ¿no? Yo me rindo a Él, que realmente pues está diciendo exactamente lo mismo. O sea, cuántas veces luchamos y luchamos y luchamos, ¿no? Y tenemos el camino correcto y el lugar correcto donde refugiarnos. El camino correcto en el cual confiar, que nos va a llevar al destino adecuado, y el lugar correcto donde refugiarnos lo tenemos delante, pero nuestro orgullo, nuestra soberbia personal de cada uno, nuestros propios deseos a veces están confrontados con lo que realmente sabemos que debemos de hacer, y cuando choca lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, siempre sale ganando lo que nosotros queremos hacer. Es así de impepinable, ¿eh? Por muy espiritual que pueda parecer, cuando nuestro deseo se confronta con lo que dice la palabra de Dios, siempre sale ganando nuestro deseo, a la corta. A la larga, Dios acaba teniendo razón y nosotros habremos pagado las consecuencias de no haber obedecido a la primera. Así que bueno, pues para concluir, quisiera dejar esta bonita reflexión, ¿no?, de Jeremías. El varón o la hembra que confía en Jehová y cuyo refugio es Jehová será como ese árbol que no le falta el agua, que está plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, o sea, siempre va a tener buen riego, que no verá cuando viene el calor. Ahora que nosotros que tenemos plantas en el balcón y da todo el día el sol, veo perfectamente cuando estamos 2 días sin regarlas, se empiezan a secar enseguida. Pues no notaremos esa sequía, ¿no?, en nuestro interior. Nuestra hoja estará verde todo el año y no se fatigará, o sea, no se, ¿cómo se dice?, cuando marchitará, no se marchitará ni dejará, interesante, de dar fruto. Así que os animo a ser ese tipo de árbol, ¿no?, que no se marchita, que renueva diariamente sus fuerzas, que no deja de dar fruto, pero que sea por eso, porque nuestra confianza está en Jehová y es Jehová. Pues hasta aquí la palabra de Dios. Adriana.